Vamos a dar inicio al último conversatorio de este segundo día del set de conocimiento de Colombia Tex de las Américas 2025, diversas miradas de la internacionalización, a cargo de Guillermo Elías Criado, gerente general comercial de Tex Elliott, Alejandro Escobar, CEO de Sectorial, y Artur Lemus de Farm Rio. Este lo modera Manuela Gómez, jefe de internacionalización de Inexmoda. Recibamos a nuestros speakers con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes para todos. Qué bueno que estén aquí todavía con nosotros, finalizando la tarde de este segundo día de Colombia Tex. Hoy hemos tenido diferentes espacios para hablar de internacionalización. Me tocaron 2 horas un poquito retadoras después de almuerzo y finalizando la tarde, pero les aseguro que este tema, y además con estos invitados, es de mucho valor para entender esas diversas miradas de la internacionalización. Como lo mencionaba en la charla del mediodía, la internacionalización es una temática, como cuando uno habla de innovación o de sostenibilidad, que es una gran sombrilla que hay que empezar a comprender esos retos y esas oportunidades, pero desagregando mucho a qué hace referencia esa internacionalización. Si es desde la mirada global del modelo de negocios, si es entendiendo las coyunturas y el contexto político, económico, social, ambiental. Entonces aquí vamos a estar hablando con nuestros invitados sobre esas diversas miradas. Antes de empezar, les quiero dar paso para que se presenten. Empecemos por ti, Guillermo. Bueno, gracias. Guillermo Criado, trabajo en la industria textil ya casi 40 años. Inicialmente en Coltejer y después en Pat Primo, donde llevo 32 años. En el proceso de internacionalización de la compañía, llevo más de 30 años viajando por toda Latinoamérica y hemos hecho una tarea bien hecha en estos mercados de Latinoamérica. Gracias, Guillermo. Artur, nuestro invitado internacional. Gracias por la invitación. Me llamo Artur, soy de Brasil, entonces antes que nada lo siento por los errores que voy a cometer, no tengo dudas. Pero sí trabajo en Grupo Soma, en verdad, que es como la plataforma de Farm, hace 8 años y hoy estoy de frente de la internacionalización de la marca acá en América Latina. Y creo que es eso. Muchas gracias, Artur. Y Alejo. Mano, mil gracias a Guillermo, Artur, un placer aquí compartir con ustedes. A ustedes mil gracias por sacar el espacio. Mi nombre es Alejandro Escobar, yo trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial. Sectorial es una plataforma que lo que hace es analizar lo que pasa en los diferentes sectores de la economía colombiana para contarle al empresario dónde van a pasar las cosas buenas y dónde van a pasar las cosas malas. Se trata que uno encuentre las cosas buenas para acelerarse comercialmente y se aleje de las cosas malas para no materializar riesgos. Eso es lo que trabajamos. Yo creo que estuvieron muy tímidos con la presentación, porque los tres son grandes líderes en esta industria. Guillermo, con Manufacturas Elliott, ahora Tex, me corriges, que tiene un stand bastante grande ingresando al pabellón verde en esta edición de Colombia Tex. Es uno de los grandes actores de la industria en Colombia desde hace muchos años. Desde el producto, desde la generación de empleo, desde el entendimiento de los mercados. Grupo Soma, como lo decía Artur, pues cobija Farm Rio, que es una plataforma que visibiliza pues precisamente esas marcas de Brasil, y quienes han tenido la oportunidad de ir a otros mercados probablemente se han encontrado con este formato que es un referente en ADN, en estética, en coherencia de producto y entendimiento del mercado. Y Alejandro, de Sectorial, que siempre nos acompaña en estos espacios de conocimiento, porque para hablar de cualquier temática es muy importante entender el contexto global. Entonces, queremos empezar por este contexto. Alejo, quisiéramos entonces que nos contaras un poco sobre ese contexto político, retomar un poco cómo fue el 2024, para que vamos avanzando en la conversación con Guillermo y Artur. De una. Vamos a hablar de unos elementos de internacionalización donde el sector moda es clave en este tipo de elementos, y Guillermo y Artur pues son los expertos en toda la estrategia de internacionalización. Pero uno, para poder desarrollar una estrategia, pues tiene que entender un poco la cancha en la que está jugando o en la cancha a la que quiere dirigirse en materia internacional.
Hay que tener en cuenta un poquito desde lo geopolítico que el año pasado fue un año muy clave, o sea, fue el año récord en elecciones alrededor del mundo. Tuvimos elecciones en Estados Unidos, en Venezuela, en Vietnam, tuvimos elecciones en Taiwán, hubo elecciones en México y hubo varios cambios, otros elementos muy marcados de una tradición histórica. Cuando uno mira actualmente el mundo a nivel internacional, tiene que analizar como tres grandes componentes. Una Europa que ya no es lo fuerte que era antes. Algunos piensan que Europa posiblemente puede colapsar económicamente porque depende mucho de Francia y de Alemania y necesita hacer gran cantidad de recursos, poner gran cantidad de recursos para rescatar al resto de los países. Entonces uno no encuentra una Europa que sea como el promotor del liderazgo económico. Un China que se vino desacelerando y ya lo que está resaltando más son algunos países asiáticos como el caso de Indonesia, como India, y muchas empresas incluso ubicándose allá para tratar de evadir un poco de los aranceles que se vienen con el nuevo disruptor de mercado que es la llegada de Trump otra vez a la Casa Blanca. Eso nos va a generar pues varios cambios, varias presiones y tal vez en la agenda principal que se va a estar dando es una agenda donde se va a dar muchos cierres de la economía. O sea, el liderazgo de Trump va a hacer que posiblemente se analice que es preferible hacer cierres de economías abiertas. Entonces vamos a estar viendo unos mayores niveles arancelarios alrededor del mundo y eso nos va a poner un reto gigante acá de Colombia hacia dónde vamos a llevar el producto. El punto clave es que nosotros tenemos que pensar a nivel global porque solamente en datos económicos el mundo este año va a estar creciendo al 3,3%, mientras nuestra región, Colombia y Latinoamérica, va a crecer el orden del 2,6%. O sea que hay más oportunidades afuera de lo que hay al interior. Entonces el primer elemento clave que independiente de todo esto que se está moviendo geopolíticamente, tenemos que conectar nuestras marcas con el mundo, pensar en grande, porque ahí es donde van a pasar y están pasando las grandes oportunidades. Gracias, Alejo, por ese contexto que es muy importante porque muchas veces, pues a la hora de tomar decisiones, pues porque creamos una estrategia de expansión, todos estos elementos económicos son fundamentales para poder también priorizar dentro de los mercados potenciales por donde se puede ir abriendo camino esa estrategia de expansión de las marcas. Cuando planteamos esta conversación, pues había una coyuntura en esas elecciones que tú mencionabas recientemente en Estados Unidos y decíamos, bueno, hay muchas movidas en todo este tema de los aranceles que está planteando el gobierno de Estados Unidos y pues cada día hay un movimiento diferente. Entonces, más allá de Estados Unidos, ¿cómo impacta estas jugadas alrededor de los aranceles, Artur, para el grupo Soma y cómo una marca, un grupo como ustedes se adapta a este contexto? Vale, creo que el punto más importante fue cuando empezamos ese trabajo de internacionalización, empezamos con un estudio muy profundo del mercado, porque empezamos por Estados Unidos, entonces empezamos estudiando profundamente el mercado americano y estudiar una forma de adentrar. Se quedó claro para nosotros que si lleváramos el producto de Brasil en directo para Estados Unidos, tendríamos claro un desafío claro de aranceles y un desafío de price point, muy claro. Entonces empezamos ahí a desarrollar productos específicos para esos mercados, para Estados Unidos y para Europa. Y con esto se puso una estrategia muy importante para nosotros hoy, que es tener un supply chain más diversificado posible, porque así se protege de este tipo de no sé, escenarios geopolíticos. Entonces, si hay alguna restricción de Estados Unidos con China o con India, no sé, tenemos fornecedores y parceros para trabajar en múltiples países y no ser tan afectados por ese tipo de problema. Entonces, fue una decisión muy estratégica para nosotros que tendríamos un supply chain diverso. Y en ese supply chain, digamos que hay un elemento clave y es la posición geográfica. Se ha hablado mucho, Alejo, de este concepto del nearshoring y cómo entra a ser una ventaja competitiva para los países de la región. En relación a lo que nos comenta Artur, ¿cómo ves tú que se pueda aterrizar y que se pueda tomar más como una ventaja, evidentemente para la industria de la moda, el nearshoring para países como Brasil y Colombia? Sí, sin duda. O sea, hay un tema bien importante, es que cuando se está dando ese cierre de economías, las economías buscan proteger una industria local,
pero si tú no eres fuerte en materia prima, en valor agregado, vas a tener un reto gigante. Entonces hay un concepto que viene tomando mucha más fuerza, que fuera de nearshoring o onshoring, que es lo que está buscando Trump, ya se empieza a hablar, es más de friendshoring. Entonces vamos a buscar aquellos países que son amigos, que tengan una ubicación privilegiada y que puedan llevar el producto a ese determinado lugar. Ahí Brasil, Colombia, pues nuestra región tiene una gran fortaleza. El punto como mayor reto que tenemos es el relacionamiento político. Y cuando uno habla del tema empresarial, uno debería pensar un poco como lo hacen los peruanos. Los peruanos aíslan el tema político del tema económico. Y tú ves a Perú, y pese a que es el país más frágil políticamente en nuestra región, porque cada 2 años está cambiando de presidente, los ritmos de crecimiento económico se mantienen, porque el liderazgo empresarial es demasiado fuerte. Yo siento que, por ejemplo, en el caso nuestro de Colombia nos falta mayor fuerza en el liderazgo empresarial, porque nos dejamos llevar un poco por el frente político y creemos que por el tema político entonces nuestra organización se va a caer. Si nosotros nos unimos mucho más fuerte empresarialmente y trabajamos sobre todo más que en fusiones, adquisiciones, en elementos de alianzas estratégicas, ese nearshoring, ese onshoring, ese friendshoring se va a apalancar mucho más, porque el país ya nos ve, el país destino nos empieza a ver más como un amigo, no por el liderazgo político, sino por el liderazgo empresarial. Y en relación a eso, Alejo, que estás mencionando, un factor que es clave a la hora de tomar decisiones para hacer negocios, pues por supuesto que es el precio, pero lo hablábamos en la conversación al mediodía y es dónde está el valor agregado, ¿cierto? Y cuando hablamos de valor agregado no es solamente en relación a las marcas de producto terminado, sino a todos los jugadores de la cadena. ¿Cuál es ese valor agregado en una categoría, por ejemplo, como paquete completo o desde los mismos desarrollos textiles? Colombia, por ejemplo, se ha destacado y lo estamos mostrando mucho aquí en Colombiatex por ser fuerte en procesos sostenibles, en diseño auténtico, en diferenciación, en procesos de calidad. Cómo nos volvemos más estratégicos a la hora de comunicar esas certificaciones, esos sellos que nos ponen un paso adelante y que digamos que trasladan un poco el precio a la hora de tomar esas decisiones. Guillermo, ¿qué consideras tú que nos falta para ganar un poco más de esa cuota de mercado? Bueno, hay un tema importante y es que tenemos que destacar que Colombia siempre ha sido buen mercado. Entonces hemos tenido una reconocida pereza exportadora. Entonces aquí para salir y abrir mercado hay que salir a maletear. Esto no es grande. Colombia y Latinoamérica en general tiene una pereza exportadora. Los países europeos entre ellos mismos se comercializan cerca del 70% de sus productos. En Latinoamérica no llegamos al 30%, entre nosotros, Ecuador, Perú, Chile, México, etcétera. Nos dan una lección los países africanos, que comercializan entre ellos mismos cerca del 45% de sus productos, incluyendo los mercados informales. Entonces, nos acostumbramos muy mal en la época de Venezuela y resulta que para poder exportar hay que tomar la decisión de salir a maletear, de recorrer países, de ver el largo plazo y hay que buscar alianzas en los diferentes países. Entonces tenemos que definir en qué países queremos estar y en qué países no queremos estar. Y para eso hay que describir una propuesta de valor y luego saber a dónde vamos a poner el foco y ver el largo plazo. Esto no es como ir aquí a venderle a cualquiera de los clientes que tenemos en Colombia. Tienen que invertir, ver el largo plazo y escoger buenos aliados, gente que conozca el mercado. Entonces, cuando uno está contratando un vendedor o un distribuidor que conozca México, estás comprando mercado. Y para eso hay que apostar a largo plazo. No nos asustemos con el gasto de 1 mes o 2 meses, que si queremos exportar, vuelvo y repito, tenemos que ver el largo plazo. Entonces, hay que tener más ambición, hay que tener una visión de futuro y pues tenemos que definir todo lo que está alrededor de una estrategia exportadora, pasando por una buena propuesta de valor, un refinamiento de producto y saber en qué negocios queremos estar en ese país y en qué negocios no queremos estar, a quién le queremos vender y a quién no le queremos vender. No vamos a ir a México a venderle a Walmart o a Liverpool, hay que escoger a dónde queremos poner el foco. Y ahí traduciendo un poquito eso que mencionas al final es identificar esos nichos de mercado que están ahí. Lo que pasa es que no son los que uno encuentra en Google en una sentada, porque ahí es donde va a aparecer Walmart, que es importante, que puede venir a una feria como Colombiatex y Colombia Moda y encontrar
propuestas innovadoras, pero no es ahí donde Colombia o las marcas de Brasil y de la región puedan competir. Entonces eso que dices es muy importante. Arthur, en el caso de ustedes, ¿qué crees tú que falta para ganar esa cuota de mercado? Creo que tenemos hoy somos como los líderes muy claros en Brasil de moda de lujo, como Grupo Soma, como ahora Grupo Asas. Y hablando de Farm, es muy claro que tenemos más de 120 tiendas propias o más de 3.000 puntos de wholesale. Entonces, se quedó muy claro para nosotros que en Brasil estamos casi a punto. Entonces, necesitábamos buscar nuevos territorios, nuevos espacios. Y empezamos esto como 5 años atrás, como ya dijo, empezando con un trabajo de entender los mercados con profundidad de Estados Unidos, de Europa. Y después que logramos suceso en este trabajo, hoy tenemos una marca que es muy claramente internacional. Entonces, esto se tornó un asset para nosotros muy valioso, porque hoy llego acá en Colombia y todos me dicen que conocen Farm. Todos me dicen que sí, me encanta Farm, y cuando vienen acá, queremos Farm acá. Entonces, esto fue el más importante para nosotros, fue justamente que Guillermo ha dicho que es para quién quieres vender, dónde quieres estar, cómo posicionas la marca afuera. Entonces, tuvimos mucho cuidado con cómo queríamos posicionar la marca en Estados Unidos, en Europa, y ahora tenemos un camino muy claro de expansión en los otros territorios. Entonces, mi trabajo hoy es encontrar estos parceros, estos caminos para, en verdad, adentrar en todos estos países de Latinoamérica. Hoy estamos muy cerca y creo que pronto nos verán acá en Colombia también. Qué bueno, no vemos la hora. Y yo creo que la gente también te pregunta porque es percepción personal, pero entre Brasil y Colombia hay como un romance alrededor del desarrollo de marca, del saber crear ese valor agregado, y detrás de eso hay historias por contar. Es que también las marcas brasileras tienen como esos saberes ancestrales que se ven implementados en el producto terminado, y ahí entra un elemento muy importante y es la sostenibilidad, no solamente desde el frente ambiental, sino también alrededor de lo social, el trabajo con comunidades, y cómo esto se ha convertido también en una carta de presentación para llegar a mercados internacionales. Para algunos mercados, como es el mercado de Canadá, es esencial que los proveedores con los que trabajan tengan buenas prácticas sostenibles al interior de las empresas. Hablábamos al mediodía que hay compradores que antes de tomar la decisión de venir a una plataforma como Colombia Tex o como Colombia Moda, preguntan cuáles son esas marcas que cumplen con esos, digamos, con esas garantías del trabajo justo. Sin embargo, pues dentro de este contexto, Alejo, que tú nos mencionabas al principio, vemos que para algunos países, para algunas regiones, más allá del consumidor, hablemoslo más como a nivel político y de lo que estamos viendo en las diferentes regiones del mundo, la sostenibilidad en algunas partes es prioridad, pero en otras ha pasado un poco a un segundo plano. ¿Cómo ves tú en ese contexto esas iniciativas de sostenibilidad? ¿Qué relevancia tienen actualmente? Cuando uno mira como las verticales estratégicas de las empresas de moda este año, hay mucho trabajo asociado a integración vertical, que eso no necesariamente tiene que ser una fusión-adquisición, también hay temas asociados a fusiones y adquisiciones, hay aspectos asociados a inteligencia artificial generativa, a dispersión geográfica, que es nearshoring o reshoring, a automatización, mayor presencia pues, o inserción de tecnología, y una de las verticales es sostenibilidad. Entonces, cuando uno analiza las compañías en moda, que es una industria que tiene un impacto ambiental relevante, la gran mayoría de compañías ya lo tienen como en su ADN. Farm hace un trabajo muy bonito en la siembra de árboles a nivel global. Hay compañías a nivel global como Ten-Tree, Toms hizo un tema en sus inicios de mostrar todo ese impacto social que hay detrás de la marca. Entonces, yo siento que nosotros empezamos a avanzar mucho como sociedad cuando empezamos a encontrar este tipo de elementos. Si uno va a referentes globales, encuentra compañías como Cirque, que básicamente trae tus prendas de vestir
viejas, nosotros las transformamos y llegamos a un producto nuevo, entonces circularidad como un elemento clave. O si uno mira Canadian Goose, que hace un trabajo muy fuerte también en lo que tiene que ver con la parte química resiliente para que los impactos químicos no sean tan altos. Todo eso que hemos avanzado, a nosotros desde Sectorial nos preocupa un poco que estamos entrando en una era que viene como una agenda anti-woke, y esa agenda anti-woke, muy liderada por Trump, Milley, que empiezan a hablar que pues, el cambio climático no existe, que ideologías de género, bueno, como todo este tipo de elementos, pero están entrando con tanta fuerza que yo siento que ese mensaje va a empezar a calar. Entonces, cuando ese mensaje empieza a calar, entonces empieza el consumidor un poquito a pensar si es relevante la sostenibilidad o no es relevante la sostenibilidad. Y nosotros tenemos que entender como sociedad que hasta este momento no hay un planeta B. Entonces, si las empresas no trabajan en sostenibilidad, pues básicamente nosotros no vamos a existir. Entonces, yo siento que ese es un elemento que no se puede dejar de lado, que se tiene que trabajar muy fuerte, y adicionalmente hay un tema, y es que ya el consumidor a mí me empieza a preguntar por la trazabilidad de mi producto, por el testeo de mi producto y cómo llegó ese producto final. Y si ve algo que no está asociado a sostenibilidad, posiblemente va a dejar de ser cliente mío. Puede que no me pague más, ¿sí? Porque el tema de pagar por sostenibilidad no está tan claro que se dé, pero sí puede dejar de ser cliente mío. Entonces ahí yo creo que esa es una vertical que no se puede soltar. De acuerdo, Alejo. Guillermo, ¿cómo ven ustedes estas iniciativas en la moda precisamente al interior de la industria? Pues la sostenibilidad es muy importante y estratégicamente todas las compañías que estemos en el sistema moda tenemos que ir dando pasos rápidos en materia de sostenibilidad. Les voy a dar un dato de referencia. Una prenda de vestir hecha en Bangladesh con hilo sostenible, comparada con la misma prenda hecha aquí en Medellín sin hilo sostenible, la de Bangladesh genera 98 veces más emisiones de CO2 que la hecha en Medellín. Otro dato de referencia, los textileros y confeccionistas somos los responsables de la contaminación del 20% del agua del planeta y del 10% de las emisiones de CO2. Y ya estamos sintiendo los impactos del cambio climático. Les voy a dar otro dato. El año pasado, mis clientes de Perú, la colección que hicieron para invierno no la vendieron, se quedaron con la mercancía, porque no previeron que no iba a haber otoño-invierno como de costumbre. Entonces ahí es donde los empresarios del sistema moda tenemos que ir leyendo para dónde va el cambio climático. Ya hemos visto lo que pasó en España y lo que ha pasado en el planeta. Entonces no olviden tener en cuenta los impactos del cambio climático en la industria de la moda. Entonces, como estrategia es muy importante, porque hoy en día los que tienen capacidad de compra son personas que están en el mundo empresarial nacidos del año 90 para acá. Dice Deloitte que el 30% de la fuerza laboral de hoy nacieron del año 90 para acá. Pero prepárense que en 2 años va a ser el 60% de la fuerza laboral, y eso sí que trae un cambio para el consumidor, porque seguramente los que tenemos más de 50 no le prestamos mucha atención a eso, pero los jóvenes sí le están prestando mucha atención. Entonces, la sostenibilidad no es únicamente el hilo, aclaro también, porque mucha gente cree que es el hilo o la tela. La sostenibilidad tiene que ver con la producción local, tiene que ver con el buen manejo de los recursos, tiene que ver con manejar los recursos de hoy para que las generaciones futuras disfruten de esos recursos, tiene que ver con el empleo, con el bienestar de los colombianos o de las regiones. Y el nearshoring, que lo mencionaban ahora, tiene mucho que ver con esto, porque se va a poner de moda lo local. Una de los datos importantes que debemos tener en cuenta es que cada vez vamos a disfrutar más de la producción local, y una de las razones por la que los confeccionistas del norte de México, de Guatemala, de Honduras, de Salvador, de República Dominicana, cada vez le venden más a Estados Unidos, y cada vez China, Bangladesh y esos países del sudeste asiático venden cada vez menos, porque el consumidor va a privilegiar más las fábricas del sistema moda que tengan la sostenibilidad como una estratégica. Y una última recomendación, este es mi tema, me gusta mucho porque lo estudié en el MIT, y la sostenibilidad, vayan haciendo marketing sostenible.
porque cada uno de ustedes genera empleo. Mínimo tiene 20, 30, 50 empleadas. Mi compañía tiene cerca de 10.000 empleados directos y eso es parte de la sostenibilidad. Generamos cerca de 7.500 empleos a madres cabezas de familia. Eso es ser sostenible. Nosotros usamos energía fotovoltaica, ya estamos en esos caminos. Reutilizamos el agua cerca de un 30% en la compañía también y ahí estamos dando pasos cada vez más grandes en eso. Y también no usamos ya el cartón, lo reutilizamos, los cables, estamos migrando hacia tecnologías más verdes y todo esto para contarles que del 2018 a hoy hemos disminuido la huella de carbono en un 34%. ¿Por qué? Porque estamos viendo el futuro, porque los clientes que están creciendo, que tienen capacidad de compra, cada vez van a tomar decisiones más sostenibles y a nosotros como fabricantes nos toca ir invitando a un consumo responsable. Pues Guillermo, primero felicitaciones por esas cifras, porque además al ser una empresa tan importante para Colombia, pues es inspiración para los emprendedores y marcas que te siguen y ven el gran trabajo que se hace desde la empresa. Y aterrizando un poco lo que acabas de mencionar, pues es que la sostenibilidad no debe ser la prioridad de alguien, es que el mercado habla, es que el planeta habla, como lo decía Alejandro hace un momento, y es que si finalmente tú te basas solamente en lo que un gobierno dice o en lo que una persona, una figura manifiesta, pues al final no vas a desarrollar las colecciones acertadas, como el caso de Perú, no vas a poder responder a la temporada en el momento indicado, y es el consumidor y el mercado el que te va mostrando precisamente esa línea. Artur, ¿qué papel ha jugado en este caso la sostenibilidad para esa estrategia de expansión de Grupo Soma? Vale, en términos de expansión, te diría que el papel más importante es de branding de Farm, porque Farm es una marca que es una marca sostenible, que se posiciona muy de frente del tema y entonces esto es un tema crucial para nosotros. Nosotros tenemos como plataforma, como Grupo Soma, tenemos relatorios de sostenibilidad que siempre hacemos y son datos públicos. Entonces, por ejemplo, les digo que en 2023 planteamos más de 380.000 árboles en Brasil, que 97% de la energía que utilizamos para la operación como todo ya es renovable y hay compromisos de reducción de carbono, de atingir 100% de esta energía, de reducción de residuos textiles. Entonces, para nosotros, en términos de grupo, de plataforma, es muy importante que seamos una empresa líder en el tema de sostenibilidad. Queremos ser esto, nos posicionamos como esto y platicamos esto. Y para Farm, como una marca en clara expansión, en claro crecimiento, utilizamos mucho este tema como una forma de comunicación, de conexión con este cliente que se valora esto. Entonces, por ejemplo, nosotros percebemos muy claramente que cuando hacemos productos con tejidos sostenibles, esos productos sí es más caro, mas también hay una demanda más grande, porque nuestra clienta se conecta con la marca, reconoce esto en la marca y busca los productos que tienen esta marca. Entonces, para nosotros, como Farm, es un tema central. Y es que ahí tenemos un reto muy grande también como región, y a propósito de eso era la temática de la que hablamos hoy empezando la tarde, y era el tema de los encadenamientos latinoamericanos, no solamente desde las sinergias y alianzas comerciales que se puedan generar, sino cómo se puede dar una transferencia de conocimiento, compartir los recursos, donde tanto Brasil como Colombia somos ricos, y creo que en alguna conferencia del año pasado, Alejo, no se me olvida, mencionabas cómo las nuevas fibras de los productos, de las plantas, de los alimentos que son naturales aquí en esta región, se pueden empezar a desarrollar
esas nuevas fibras y esas nuevas bases textiles. Y ahí es donde creo que cobra mucha más relevancia el término que usaste hace un momento y era el friendshoring, o sea, cómo realmente nos volvemos en un aliado estratégico para esos mercados internacionales, pero con una propuesta de valor conjunta. Para ir finalizando, pues quisiera que cada uno de ustedes compartiera cuál creen que es realmente esa propuesta de valor que tenemos en la región para, digamos, para llegar de manera más estratégica al mercado internacional. Guillermo, empezamos por acá. Bueno, propuesta de valor, empiezo diciéndoles esto. Colombia tiene un prestigio impresionante en toda Latinoamérica. Las empresas colombianas que exportan o que exportamos, no solamente hemos sobrevivido, sino que nos destacamos en los mercados internacionales. Tenemos una fama, Medellín tiene una fama espectacular, de buenos diseñadores, de mujeres bonitas, de gente que tiene talento y gente que tiene la cultura de la moda. Eso es algo que tenemos que explotar más. Es algo que tenemos que aprovechar, pero hay que salir a buscar esos clientes y ver a largo plazo, vuelvo y lo repito, porque nosotros hemos sido muy cortoplacistas y aquí hay que apostar a largo alcance. Y hay que invertir y hay que definir una propuesta de valor para hilar fino y centrarnos en un nicho del mercado, y uno empieza con un cliente, otro cliente. Después, cuando te das cuenta, ya tienes el país más o menos caminado. Entonces, una propuesta de valor o algo importante es que en cada país al que definan ir, tiene que buscarse gente que conozca el mercado. Así les valga, pero la sola apertura del mercado se paga sola, porque en el largo plazo su empresa o cualquier emprendimiento que tengan pues va a ir avanzando poco a poco. Y yo les quiero contar mi experiencia. Yo llevo 30 años en la compañía y hoy vendo desde México hasta Chile, pero no se imagina las maleteadas que me he pegado en México. Tengo espíritu de camionero, porque hay que andar mucho en la calle, recorrer los clientes, buscar. En unos te va bien, en otros te va menos bien, o unos te decepcionan, pero si ya uno tiene la visión de trabajar en ese país, pues ahí se va abriendo el mercado. Y hay muchas historias para contar aquí, pero el tiempo es corto. Pero sí tienen que fijar en qué país quieren vender. Y empiecen una vez, 2 veces, 3 veces al año, pero no van a creer que un país se abre en 1 o 2 visitas. Tírenle por lo menos cuentas de 1 a 2 años para estabilizarse en un país con un grupo de clientes que ya maneje su marca en el país que sea. Y la otra es que hay que tener una buena estrategia digital también para que esa propuesta de valor que tengan viaje por las plataformas digitales, que aquí hay mucha gente ya experta en Colombia en esos temas que lo están haciendo bastante bien y nos dan lecciones de aprendizaje muy grandes. Gracias, Guillermo. Artur. Bueno, en términos de propuesta de valor, creo que cercano de que tú has dicho, Guillermo, veo una necesidad muy fuerte de hacer fuerza de este sangre latinoamericano. Nosotros somos muy potentes, nosotros tenemos una cantidad increíble de talento, de creatividad y claro, vengo de Brasil, hablo de Brasil, pero veo en todo, acá en Colombia, me identifico mucho con Colombia, creo que somos muy parecidos, pero de forma general, Latinoamérica hay un montón de talento y creo que nuestra propuesta de valor es llevar este talento afuera, al mundo. Entonces, que seamos exaltados por este trabajo único que hacemos acá. Muchas gracias a Artur y Alejo para finalizar. Pues varios elementos. O sea, yo creo que pensando aquí en Colombia, ¿sí? Colombia y pensar pues en la internacionalización. Yo creo que nosotros tenemos un problema muy grande a nivel mental, ¿sí? O sea, nosotros como que nuestra mentalidad termina, y no sé si es por la herencia de colonización y todo el cuento, pero termina siendo como una mentalidad muy chiquita. Y uno debería adoptar más como una mentalidad en este tema de internacionalización, como una mentalidad startup. O sea, la mentalidad startup es think big o go home, ¿sí? Entonces hay que pensar grande, o si no, pues no vas a lograr generar ese impacto y mucho más en mercados a nivel global.
uno para poder pensar de esa manera, entonces una de las variables que es lo que se vuelve ventaja estratégica es pura innovación. Y en esa innovación yo siento que a nivel global uno debería como tomar esos grandes referentes en el mundo para pegarse de ese tipo de estrategias, o sea, tener aquí las diferentes marcas, que esté Arthur de Farm Rio que hacen un trabajo espectacular, ese es el tipo de referente que debemos tomar. Elliot ha hecho un trabajo bastante espectacular, pero por ejemplo, mira, a nivel global una marca como Hill House llega y transforma el mercado de las pijamas y lo vuelve un estilo de vida, entonces empieza uno a pensar de una manera muy diferente. O sea, uno mira una empresa de 125 años como Reinova, que hace unas maletas espectaculares y reinventan todo ese negocio de maletas, entonces ahí hay un frente de innovación. Si uno logra generar ese tipo de mentalidad, ese tipo de impactos con el talento que tenemos, pues vamos a lograr, por ejemplo, cuando uno mira las cifras del sistema moda, es de cierta manera como retador ver que nosotros en textiles exportamos 220 millones de dólares, pero traemos 1.300 millones de dólares. En prendas de vestir exportamos 450, 500 millones de dólares, traemos 700 millones de dólares. Nos vamos a calzado, llevamos al mundo 50 millones de dólares, pero nos traemos 500 millones. Y si vamos, por ejemplo, a marroquinería, llevamos 60, nos traemos 120 millones de dólares. Y ahorita, por ejemplo, en textiles de hogar, que ahora Haim Textil está haciendo un liderazgo bien espectacular en ese frente, ahí sí logramos como ser favorables en esa balanza comercial porque exportamos 60 y traemos 40. Cuando uno mira las exportaciones, todas tienen un factor común, es mercado principal Estados Unidos. Estados Unidos le va a poner a sus vecinos un arancel entre el 10 hasta el 60%. Si nosotros trabajamos fuerte en el tema empresarial, a nosotros no tendríamos por qué ponernos un arancel frente a eso. La mezcla de esos elementos ayudará a que nuestro producto llegue mucho más fuerte a esos mercados internacionales y ahí materializar como ese crecimiento y sostenibilidad de la organización. De acuerdo, y un poco la historia es que planteemos lo que sucedió hace 37 años cuando nació Colombia Tex y fue la oportunidad que tenía Colombia para presentar, digamos que esa capacidad de manufactura al mercado internacional, pero un poco el contexto fue cambiando y Colombia se volcó al desarrollo de marca y a atender el mercado interno y digamos que nos rezagamos un poco en esa mirada hacia el mundo. Además de la mentalidad cortoplacista que mencionaba Guillermo hace un momento. Entonces, parte de eso es empezar a ver los modelos de negocio desde un inicio como modelos de negocio que tengan la capacidad de adaptarse al mercado internacional, así no sean los primeros pasos de esa marca o de ese modelo de negocio, pero que el día de mañana, cuando se abra la oportunidad, no se tenga que empezar desde cero para poder, digamos que, trazar ese camino. Pues a ustedes les quiero dar las gracias por habernos acompañado en este espacio. Creo que quedan grandes reflexiones, es entender que los errores en el camino, en esas patoneadas también hacen parte de las escaleras que nos llevan al éxito. Hay una escalera que es un acierto, hay otra que es un error o una embarrada, la otra es otro acierto, pero no es pensar que el error es echar reversa, porque el error es donde aprendemos y eso puede sonar un poco poético, pero la verdad es que quienes han asumido el error de esa manera son quienes han logrado efectivamente llegar a esos terrenos desconocidos. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y bueno, continúen con nosotros. Ya nos queda un segundo día en la noche y un tercer día de feria. Muchas gracias. 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 Gracias.